Gracias, buenos días. Buenos días. Bien, qué pena con ustedes. Hubo aquí un problema en mi computador, pero les estaba diciendo que muchas gracias por participar. La metodología, desde este momento, pues ya estamos grabando porque pues estaba grabando y no me estaban escuchando, pero pedimos su autorización para iniciar la grabación. Vamos a silenciar los micrófonos y las cámaras y al final vamos a tener una sesión de preguntas. Yo les voy a dar el espacio para que puedan, bien sea virtualmente, levantar la mano y generar las preguntas por el chat o hacerlo de manera verbal. En los tres punticos, quienes no han utilizado allí pueden acceder y está el icono de levantar la mano. Yo allí les abro el espacio para que puedan abrir el micrófono. El tema que vamos a tocar hoy son las medidas laborales adoptadas durante la pandemia y sus riesgos inherentes para sanciones y demandas. Los temas a tratar: medidas permitidas y autorizadas por el gobierno en materia laboral, medidas prohibidas en la legislación laboral antes y durante la pandemia, y conductos que generaron riesgos de requerimientos futuros por parte de la UGPP, conductas que generaron riesgos de demandas laborales por parte de empleados y exempleados, y al final la sesión de preguntas. Hoy tenemos dos ponentes: Luz Peraza Cortés, ella es gerente de cuenta de nómina de BPO, Aure, contadora pública, es especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, especialista en Gestión Humana de las Organizaciones, estudiante de Derecho. Ella tiene experiencia, más de 10 años de experiencia en implementación de procesos de nómina y seguridad social. Y también nos va a acompañar Julio César Romero. Él es senior de nómina BPO de nuestra firma, contador público con experiencia de más de 5 años en liquidación de nómina y seguridad social, auditorías y requerimientos de la UGPP y amplia experiencia en elaboración y revisión de auditoría de pues, todo el proceso de nómina. Entonces, de parte de ellos vamos a recibir. Quiero contarles que nosotros, a los correos que ustedes depositaron en el momento y diligenciaron en el momento de inscribirse, a esos correos vamos a estar enviándoles este material, es decir, la grabación de esta conferencia, la normativa y también la presentación. Entonces, para que sepan que van a tener acceso a él. Te dejo para que puedas iniciar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la participación en esta charla que vamos a tener el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ya ahí todos pueden ver la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, como ya Amy nos hizo la introducción, la charla que vamos a enfocar hoy está en 4 puntos. Básicamente son las medidas laborales que se adoptaron durante este proceso de confinamiento, que impactaron pues a las empresas, a los trabajadores. ¿Sí? Fueron medidas que tomó el gobierno expidió muchísimos decretos. Acá vamos a ver apenas, digamos que algunos de los que más tuvieron incidencia en materia laboral. Sin embargo, se van a quedar por fuera muchísimos porque en realidad fue una cantidad considerable de legislación que fue expedida en este periodo, ¿cierto? Esta misma legislación, por la forma como se dio, presentó o se dio para que las empresas cometieran o incurrieran en algunas conductas que generaron riesgos de sanciones y riesgos de demanda, que son lo que vamos a ver en este momento. Basamos, digamos que los temas en 4.
El primero es las medidas permitidas y autorizadas por el gobierno en materia laboral, que básicamente corresponde a esos puntos que flexibilizó de forma temporal el gobierno, previendo, digamos, que la crisis económica que se venía y que las empresas no iban a poder desarrollar su actividad económica al 100%. También existen unas medidas prohibidas en la legislación laboral antes y durante la pandemia. Fueron, digamos que, ya los límites laborales no fueron abiertos en su totalidad durante la pandemia. Sin embargo, algunas empresas pues incurrieron en algunas conductas. Conductas que generaron riesgos de requerimientos futuros por parte de la UGPP. Esta parte lo va a exponer mi compañero Julio César. Y conductas que generaron riesgos de demandas o conflictos laborales por parte de los empleados y exempleados de las compañías. Bueno, yo creo que entramos en materia. Esta es como una pequeña introducción al estado de emergencia económica y social que se vivió ahorita en el mes de marzo, que fue decretada pues de forma intempestiva. Inició con el decreto 417 de marzo de 2020. En este decreto se hace la declaratoria de estados de emergencia económica, social y ecológica. Esta declaratoria está amparada constitucionalmente y le da ciertos poderes al gobierno para que se restrinjan derechos fundamentales, que fue lo que nos pasó. El derecho a la libre circulación, porque nos tocó a todos encerrarnos en la casa, el derecho al trabajo, porque digamos que no se pudo ejercer las actividades económicas, no pudimos ir a trabajar. Hubo unas restricciones en temas de acceso a la salud, ¿sí? No era que no pudiéramos acceder a la salud, sino que teníamos ciertas restricciones para ir y se da prioridad a los temas de la pandemia. Este estado de emergencia también tuvo otras connotaciones como fue medidas laborales. En el orden de medidas laborales se ordena mediante el decreto 417 a los representantes legales de las empresas, de las entidades públicas y privadas, implementar medidas de prevención y de control sanitario e impulsar al máximo el teletrabajo. En ese decreto 417 se hizo referencia muy general al tema del teletrabajo, que más adelante, digamos que vamos a empezar como a desagregar y a ver cuál es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Y el mismo ministerio en una de sus circulares hace como, digamos que la corrección respecto a este punto del impulso del teletrabajo. También el decreto 417 ordena la flexibilización del régimen laboral. En este punto, el tema de ordenar la flexibilización laboral fue donde muchas empresas, no digamos que por el afán, pero sí ya por la necesidad, debieron algunas conductas que no eran permitidas. Y también hubo medidas económicas que afectaron o entraron a tocar las empresas, como fueron los apoyos y los subsidios a la población, el apoyo al pago de la prima, el apoyo al pago de las nóminas y medidas de sostenibilidad económica que no son objeto en este momento o que no vamos a tratar, pero que igual impactaron a las empresas y beneficiaron a algunas empresas. Otras, la verdad, no se vieron como tan beneficiadas con este punto de beneficios económicos. El decreto 488 de marzo 27, que fue expedido por el Ministerio de Trabajo, hace un llamado a establecer medidas tendentes a conservar el empleo. Digamos que ese es el objetivo principal de ese decreto, hacer la conservación del empleo, brindar alternativas a trabajadores y empleadores dentro de la emergencia económica. Y la aplicación pues iba dirigido a empleadores, a trabajadores, a las ARLs, a los fondos de pensiones, a los fondos de cesantías y a las cajas de compensación en materia laboral. Debían trabajar aunadamente para que el impacto que iba a tener el tema del confinamiento afectara lo menos posible a los trabajadores. Entraríamos al primer punto, que son las medidas permitidas y autorizadas por el gobierno en materia laboral.
En este punto iniciamos con uno que fue muy conocido y bastante usado y digamos que a los trabajadores les permitió mejorar su flujo de caja, que fue en el decreto 488 se permitió hacer el retiro de cesantías. Este retiro de cesantías tenía unas reglas bien particulares. No era el retiro como opera el retiro de cesantías, normalmente al retiro del trabajador, donde la empresa le da la carta y el trabajador se va a ir retira el 100% de sus cesantías que haya tenido consignadas por esa empresa. En este punto del retiro de cesantías se autorizó un retiro escalonado. Y este punto, el retiro de cesantías solo iba a aplicar para aquellos trabajadores que presentaron disminución de su ingreso, pero que fue por efectos con ocasión de la emergencia sanitaria. Este retiro procedía previa autorización del empleador. El retiro opera bajo la figura de compensación y procede por disminución de ingresos producto de la relación laboral vigente. ¿Qué pudo suceder en algunos momentos? El retiro se entrega por el 100% en el mes de junio, lo cual no era correcto debido a que las administradoras quedaron facultadas para establecer el procedimiento de retiro escalonado de cesantías. En ese retiro escalonado de cesantías, lo que se debía constatar por parte o la responsabilidad por parte del empleador era entregar la carta a las personas que hubieran sido afectadas con licencias no remuneradas, con suspensiones del contrato de trabajo o con las disminuciones de salario por mutuo acuerdo. En esos puntos era donde se veía afectado el salario de los trabajadores, ¿sí? Y la causa de las tres anteriores debía ser la emergencia económica, social y ecológica que en esos momentos tenía el país. Al momento de entregar las cesantías o de autorizar las cesantías, la empresa debía hacer un cálculo particular donde comparaba el ingreso que se le dio al trabajador el 1 de marzo del 2020 frente a lo que el trabajador iba a devengar en el mes que hacía la solicitud y esa suma de dinero era la que el trabajador podía retirar. Es decir, que si tenía 3 millones y su salario se disminuyó en 300.000 pesos, pues solo iba a poder retirar de a 300.000 pesos mensualmente porque las solicitudes se pasaban por separado. Entonces, en este orden, las cesantías no se sacaban de una del fondo de cesantías, sino era un retiro escalonado, acorde a las diferencias que hubiera sufrido el trabajador. Entonces, lo que se pretendía con el retiro de cesantías era generar compensación frente a la disminución de ingresos. Otro punto en el que hizo énfasis el decreto 488 y que de pronto es un saludo a la bandera acá, es el aviso de disfrute de vacaciones. Aunque el decreto lo permitió, no es muy usual en la práctica que todas las empresas, los empleadores, avisen con 15 días de anticipación la fecha en que el trabajador va a disfrutar sus vacaciones. Sin embargo, el artículo 187 del Código Sustantivo de Trabajo sí dice que el empleador debe avisar al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en que inicia el disfrute de sus vacaciones, ¿sí? De pronto este punto no impactó mucho porque no es muy normal que se utilice esta práctica. El decreto 488 que se permite que el empleador le avise con un día de anticipación la fecha en que va a disfrutar las vacaciones. Básicamente lo que prevén ahí es que si la empresa tuvo que hacer el cierre, pues un día antes le diga al trabajador, a partir de mañana queda en vacaciones y no incurrir en algún tipo de inconsistencia por no respetar el artículo 187, numeral 2 del Código Sustantivo de Trabajo. La circular 021 de marzo 17 fue la circular, una de las primeras que emitió el Ministerio de Trabajo reglamentando el decreto que vimos anteriormente, ¿sí? En ese punto, el Ministerio de Trabajo ya hace un trabajo de aclaración frente a lo que van a ser las flexibilizaciones de trabajo, ¿sí?
cuando ya no puedo dirigirme a la oficina, sino que voy a realizar mis labores desde la casa. En ese punto, la circular 021 se refiere en primera instancia a lo que va a ser el trabajo en casa. Lo primero que aclara la circular es que el trabajo en casa debe ser para una situación ocasional, temporal y excepcional. Es decir, en este punto aplicaba. Me voy a trabajar a la casa, autorizado por el Ministerio de Trabajo, sin que eso signifique que me están cambiando las condiciones de mi contrato, ¿sí? Se trataba de una situación ocasional, temporal y excepcional, que pues muchos al día de hoy se continúa realizando, ¿sí? Esta modalidad, aclara el ministerio, es diferente al teletrabajo. ¿Por qué? El teletrabajo, de pronto este es un tema que manejan más las personas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, el teletrabajo no es lo mismo que el trabajo en casa. El teletrabajo tiene una reglamentación específica, eh, se rige por unas reglas y tiene unas formalidades diferentes a lo que es el trabajo en casa. Entonces, el ministerio, para no seguir la línea del decreto anterior, aclara que se puede hacer trabajo en casa, donde, ¿qué sucede? A mí no me deben hacer la visita domiciliaria, no es obligatorio, las empresas lo pueden hacer obviamente para verificar los temas de seguridad y los temas de ergonomía, pero no es obligatorio, ¿sí? Eh, Adicional, no hay que hacer adiciones al reglamento, los programas del teletrabajo, sencillamente por una situación ocasional, las personas desempeñan su labor desde la casa. Los requisitos del trabajo están establecidos, ya los vamos a ver en el siguiente slide, pero ya están establecidos en la ley 1221 de 2008, pero también ya tienen más reglamentación, incluyendo por el tema de seguridad y salud en el trabajo. Está mucho más fortalecido. En el segundo punto, la circular 021 hace también énfasis en el tema del teletrabajo, donde lo especifica como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación del servicio a terceros, utilizando como soporte todos los mecanismos de tecnologías de la información, ¿sí? El teletrabajo viene, digamos que está definido en el artículo 2 de la ley 1221 de 2008. Al teletrabajo particularmente no se le aplican los temas de presencialidad obligatoria en la oficina, los temas de jornada laboral, ¿sí? No quiere decir que se vayan a exceder las jornadas laborales, pero no le aplican el tema de jornadas laborales, tiene otro manejo. Tiene otro manejo el tema de trabajo suplementario, lo que son horas extras. Sin embargo, tiene regulación especial en los temas de las altas cargas de trabajo. Su tarjeta no está activada. Si usted mete la tarjeta en este momento, automáticamente la activa. ¿Qué Perdón, quieres? ¿pueden silenciar los micrófonos? No, porque es que... Gracias. Continuamos. Como les decía, el teletrabajo tiene, digamos que ciertas connotaciones legales con las que sí hay que cumplir y requiere que el reglamento de trabajo en el reglamento de trabajo esté incluido el acápite de teletrabajo. Este sí requiere la visita previa al puesto de trabajo para verificar las condiciones de ergonomía, de seguridad del puesto de trabajo, la iluminación, todos los temas que se miran en seguridad y salud en el trabajo. Y pues cuenta también con el acompañamiento de la ARL para implementar la guía de prevención y actuación en situaciones de riesgo. Digamos que lo que les digo en este tema de teletrabajo es un tema ya más especializado. La jornada laboral flexible. Entonces, este va a tener dos desarrollos, en la circular 021 y en la circular 023. Vuelve, digamos que a tocar el tema de jornada laboral flexible, qué es y cómo, digamos, algunos empleadores incurrieron en fallas que generaron riesgo.
El artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo ya traía especificado el tema de la jornada laboral flexible. Ya se había referido a este tema cuando decía que las partes podían implementar medidas a evitar conglomeraciones en los sitios de trabajo, reduciendo en determinados días la jornada laboral y ampliándolas en otros, sin que esas horas adicionales constituyeran tiempo extra, lo que es trabajo suplementario. En esta circular, ¿qué pide? Pide cumplir con la jornada legal establecida o contractual pactada, es decir, que no se podía igual superar las 48 horas o algunas empresas que tienen 40 horas, manejarlo, digamos que dentro de ese rango. Lo pueden manejar mínimo 4 horas, máximo 10 horas al día. Y otra opción era generar turnos sucesivos que no excedieran de 6 horas diarias. En esos turnos sucesivos, recuerden que no se maneja el tema de hora de almuerzo, se manejan los 15 minutos para los temas de pausas activas, pero no se generan la hora de almuerzo. La idea era tratar de que no todas las personas estuvieran en las oficinas al mismo tiempo. Las vacaciones anuales anticipadas y colectivas, que fueron una de las figuras que más se usó en los temas de pandemia, desde el mes de marzo, casi que muchísimas de las empresas optaron por utilizar como primera medida el decreto de vacaciones. En la circular 021, el gobierno permite otorgar las vacaciones a los trabajadores. Primero, aun cuando no tengan derecho, es decir, las personas que todavía no tenían sus 15, ni tenían sus 7, ni tenían ningún tipo de días de vacaciones, podían otorgársele el disfrute de esas vacaciones. El empleador podía decretar de vacaciones colectivas, que eso también lo se hicieron las empresas que tuvieron que cerrar al 100%, debido a que no pertenecían al sector de alimentos o a los sectores básicos de la economía, decretaron vacaciones colectivas y anticipar vacaciones. Ya las personas que tenían sus vacaciones planeadas debían tomarlas de forma anticipada. A favor del empleador, ¿qué quedó? Que el trabajador no puede exigir posteriormente el disfrute de las vacaciones otorgadas en pandemia. Entonces, ya se le otorgaron, las disfrutó obligatorio y no pudo irse de viaje, no pudo salir, ya no las puede volver a pedir cuando termine la situación. Para el caso, por ejemplo, ahorita en diciembre muchísimas personas van a querer hacer el disfrute de sus vacaciones, pero en vez de tener vacaciones a favor, tienen vacaciones en contra. Tienen que pagarle a las empresas los días de vacaciones que ya disfrutaron. Hay casos donde las personas quedaron debiendo 2 o 3 periodos, eso incluye años completos. Las vacaciones que se otorgaron en el mes de marzo, meses de abril, debían ser vacaciones remuneradas con el salario al momento del disfrute. No podía haber ningún tipo de desmejora en este punto. No podía haber ningún tipo de desmejora en este punto respecto a la liquidación de vacaciones. Y podían ser tomadas de común acuerdo o fijadas por el empleador, ¿sí? Usualmente, ¿qué es lo que se hace? Las vacaciones son de común acuerdo, pero a discrecionalidad del empleador, el empleador, si considera que no las debe otorgar porque afecta a su actividad, debe ser una razón objetiva. Las puede negar. En este caso, ¿qué sucedía? Las vacaciones sí o sí se debían tomar, entonces las hacemos de común acuerdo, o si no, el empleador pues queda ya facultado para otorgarlas. El permiso remunerado o salario sin prestación de servicio. Este también tuvo 2 desarrollos durante toda la pandemia. Digamos que el gobierno, ¿qué pasó? Inició con un tema fuerte respecto a tratar de salvaguardar los empleos, ¿sí? A tratar de mantener el mínimo vital de los trabajadores, que pues es también un derecho, ¿sí? Y ya está
establecido en la reglamentación colombiana. Entonces trató de ser muy fuerte y decir, mire, usted puede darle el permiso remunerado que corresponde al salario sin prestación de servicio, la persona tiene que estar en la casa, pero garantícele el salario, ¿sí? Que digamos que en principio es difícil de entender cómo las empresas van a mantener salarios si tampoco están ejerciendo su actividad económica, no están percibiendo ingresos. O sea, no era, en muchas ocasiones no fue que no percibieron menos ingresos, sino que tuvieron ingresos cero. Lo que dificultaba, pues obviamente, hacer el mantenimiento de los salarios. Entonces, en este punto inició la circular 021 diciendo, ok, mándelos a la casa, pero garantíceles el salario, sígueles pagando el salario, ¿sí? Aun cuando la persona no esté prestando el servicio. El permiso remunerado pretendía mantener el mínimo vital de los trabajadores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En la legislación laboral colombiana hay un punto que resalta la ley, es que en caso de suspensiones que no son imputables ni al empleador ni al empleado, la ley estipula que es injusto que la carga de esta sea atribuida al trabajador. Entonces, este es el caso puntual donde ninguna de las dos partes tenía la culpa del cierre. Pero la ley dice, si ninguna de las dos partes tiene la culpa del cierre, igual no le eche la carga al trabajador y páguele su salario. Esto tiene también otra connotación porque las empresas, aparte de su objeto social y de su ánimo de lucro, tienen inmerso una parte social y a ellos les corresponde por ley esas cargas económicas en estas situaciones de emergencia. Iniciamos entonces con la circular, cambiamos acá de la circular 021 y empezamos con la circular 033, ¿sí? Esta circular fue emitida ya un mes después de haber estado decretada la emergencia económica en el 17 de abril. Esta circular básicamente tenía como objetivo implementar medidas de protección al empleo en toda la fase de mitigación. Ya en este punto se veía que el tema de la pandemia no iba a ser de 30 días o de 40 días, sino que ya se estaba saliendo de las manos. Ya las empresas, muchísimas pequeñas empresas ya estaban asfixiadas porque ya habían tenido los gastos de marzo de pago de nómina, de pago de seguridad social y ya los ingresos estaban reducidos en gran medida como para seguir soportando la carga salarial. En la circular 033 se habló de puntos como la licencia remunerada compensable. Cambió el concepto que habíamos visto acá, creo que era acá, de permiso remunerado y fue más flexible. Ya dijo, podemos manejar licencia remunerada compensable, podemos manejar modificación de la jornada laboral y concertación del salario y podemos manejar modificación o suspensión de beneficios extralegales. ¿Qué era la licencia remunerada compensable? En la circular 021 se hablaba de el pago de salario sin prestación de servicio, no más, ¿cierto? En esta circular dice otro concepto donde es garantícele el mínimo vital. Ya sabemos que las licencias compensadas son la licencia de maternidad, la licencia de luto, la grave calamidad doméstica, donde se le permite que el trabajador no preste sus servicios, pero igual el empleador debe conceder esas licencias y debe pagarlas. Ahora bien, la circular 033, ¿qué permite? Permite que para este punto la empresa pague los salarios durante el otorgamiento de esta licencia por el COVID, pero, y lo subraya, de forma de mutuo acuerdo, las partes puedan concertar la compensación del tiempo. Entonces, esa compensación del tiempo le va a permitir disfrutar de ese descanso bajo la licencia, percibir sus ingresos y posterior, cuando ingrese a laborar, compense el tiempo concedido. Digamos que es difícil pensar cómo las empresas van a compensar a veces 4 o 5 meses que estuvieron inactivas, o sea, entro a deberle 4 o 5 meses a mi empleador.
pero por lo menos lo permitió. Antes era páguele y ya, páguele y manténgase ahí. En este punto ya, pues como que dice páguele, pero usted también en algún momento cuando reingrese a laborar, compénsele ese tiempo. La modificación de la jornada laboral y la concertación del salario. Este también fue un punto importante debido a que acá permite no bajar el salario como hicieron muchas empresas que se va para la casa, le bajo el salario porque se va para la casa porque no tengo plata, pero igual siga respondiendo por absolutamente todo desde su casa. En este punto lo ata y dice, modifíquele la jornada laboral y ahí sí concerte el salario. Entonces, podía haber una disminución de salario, perdón, podía haber una disminución de salario concertada, sí, entre las dos partes se puede hacer la concertación mediante un otro sí, porque sobrevienen causas de fuerza mayor, porque sobreviene circunstancias que realmente le impiden a la empresa mantenerle el mismo ingreso al trabajador. Ese es uno. Sigo realizando la misma labor, pero de común acuerdo firmamos un mutuo acuerdo donde se concerta la baja del salario, ¿sí? Igual le estoy manteniendo el contrato y le estoy manteniendo, pues digamos que tratando de mantener las condiciones laborales. Pero acá permite también que las partes concerten que, un ejemplo, ya no voy a trabajar todo el día, solo voy a laborar media jornada y de forma proporcional a que laboro media jornada, pues va a bajar mi salario. Ese digamos que fue un punto que ya empieza como a visualizar que ya las empresas no iban a tener más recursos para mantener ni salarios, ni seguridad social, ni prestaciones, pero ya les tocaba flexibilizarlo un poquito más en pro de que los trabajadores siguieran manteniendo en su mayoría el empleo y el ingreso. Los índices de desempleo pues se dispararon totalmente, ¿no? Ay, se me fue. Exacto. Permite también la modificación o suspensión de beneficios extralegales. Digamos que este punto es de todos, pues es el más obvio, el más lógico y el más sencillo de hacer, porque mi parte legal como tal es más difícil de mediar, es más difícil de desmejorar, mientras que mi parte de beneficios extralegales a muchas empresas que tenían, por ejemplo, los bonos People Pass, que tenían las bonificaciones. Empezamos en marzo el tema de cuarentena, muchísimas empresas cierran su año fiscal y hacia abril están haciendo el pago del bono por resultados del año anterior. Y aunque eran resultados del año anterior, la ley les permite que ya sencillamente o los modifiquen, los disminuyan o los suspendan, sin que yo como trabajador le pueda pelear, porque es que eso es el resultado del año anterior, eso yo ya lo tenía ganado, yo ya lo tenía comprometido, todos los años me lo dan. No, realmente en estos puntos el empleador tiene la potestad de sencillamente suspenderlos, que estaba contractualmente, que eso ya estaba firmado, sí, pero digamos que sobrevienen causas especiales, entonces permite de manera muy fácil hacer la modificación, la suspensión. Alternativas de jornada laboral, alternativas para el pago de la prima. Esto ya fue en junio y fue con el decreto 170 de junio 3 del 2003. Modificó lo que habíamos visto anteriormente en el ministerio. Entonces, siguió ampliando la manera como se podía trabajar. Esto era más encaminado a evitar aglomeraciones, más evitado a que no se trabajara toda la semana y permite establecer jornada de 12 horas al día distribuidas en 4 días de la semana. De esas 12 horas, las 4 que se iban a trabajar de más no constituían trabajo suplementario, no se iba a cobrar las horas extras. ¿Qué sucede en este punto? Para las empresas que son operativas, que manejan de pronto los turnos nocturnos, debía haber una diferenciación, porque yo puedo trabajar 12 horas tocando parte de la noche, no pagar el trabajo extra, porque en realidad no era extra ese día, porque iba a completar toda mi jornada hasta las 48, pero sí debía conceder
los respectivos recargos si mi trabajador tuvo que hacer su jornada ordinaria después de entre las 9 y las 6 de la 9 de la noche y 6 de la mañana, o si correspondía a los dominicales. Esos derechos no se perdieron. Si trabajó el domingo, si solo trabajó 4 días, pero dentro de esos días le correspondió el domingo y le correspondió el festivo, igual había que reconocer el recargo, no la extra, pero sí el recargo. Permitió diferir la prima en 3 cuotas pagaderas entre junio y máximo diciembre 20 de 2020, ¿sí? Ahí hay 2 reglas básicas que hay que respetar, no era diferir la prima de junio hasta diciembre en 5 cuotas, 6 cuotas, sino diferirla en 3. Distribúyala como mejor le quede para su flujo de caja. O páguesela mes por medio, o páguela agosto, septiembre, octubre, o páguela los últimos 3, pero debe ser dividida en 3. Listo. Ahí terminamos el tema de digamos que lo que permitió la ley. Ahora vamos a lo que prohibió, pero no son prohibiciones que estrictamente nazcan ahorita con el tema de la pandemia, sino que son medidas que ya venían, son prohibiciones que ya venían en la legislación y que no se flexibilizaron ahorita con el estado de emergencia. Iniciamos con la circular 027 de marzo 29, circular emitida por el Ministerio de Trabajo. Entonces, como ya habíamos hablado que las empresas podían conceder licencias remuneradas, que pues era bien difícil el tema de pagarle al empleado, un número considerable mandó a licencias no remuneradas, ¿sí? En este punto el Ministerio de Trabajo fue claro y dijo, la suspensión cuando no obedece ni al empleado ni al empleador, sino a prescripciones del legislador o a causas de fuerza mayor, la carga de esta situación no la puede acarrear el trabajador, es decir, no le suspenda el salario, no lo coaccione a pedir licencias no remuneradas, ¿sí? No lo obligue a pedirlas y hace las prohibiciones, por ejemplo, que los empleados deban firmar las cartas, incluso cartas con membrete de la empresa. Yo no pido una licencia no remunerada con membrete de la empresa. No solicitando aparentemente voluntariamente las licencias no remuneradas durante la pandemia. En una empresa, voluntariamente los empleados no van a pedir, no sé, una empresa de 100 empleados, los 100 no van a pedir la licencia no remunerada de forma voluntaria. Entonces, digamos que esos son errores en que de pronto pudieron incurrir las empresas o decretar las licencias no remuneradas para los trabajadores. Igual eso se hizo, ¿sí? Si la empresa ya a partir de mañana no podía abrir sus puertas, ni sacar su producción, ni vender su producción, ni detuvo sus importaciones, ¿yo qué hago con 50 personas acá? Pues todos quedan en licencia. Sabemos que muchos las hicieron, pero también sabemos que no fue permitido, ¿sí? Que el Ministerio de Trabajo quedó muy claro en eso. Entonces, si hoy tenemos cartas donde el abogado de la empresa nos redactó la carta muy, muy bonita diciendo que yo, Pepito Pérez, solicito mi licencia y Pepito Pérez ahí 30, 40 en cada folio, pues realmente no tiene ningún efecto porque claramente no hay voluntariedad, ¿sí? El concepto 10.240 del Ministerio de Trabajo también tuvo desarrollo, basado también en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. En la Sala de Casación Laboral, esta sentencia es muy antigua, es de 1969, y el concepto también, el concepto es muy, muy antiguo. ¿Me permiten un momento? Listo. Este concepto acá hace referencia. En el tema de las conductas que fueron, digamos, permitidas
y uno de los consejos que dio el ministerio de dar las vacaciones anticipadas, de dar todas las vacaciones, incluyendo las anticipadas, incluyendo personal que no tenía derecho a vacaciones, yo les decía, esta legislación no fue con ocasión a la pandemia, las prohibiciones ya estaban y nosotros debíamos tenerlas en cuenta, ¿sí? Tanto el Ministerio como la Corte Suprema de Justicia han emitido sus conceptos donde dice que la deducción de vacaciones disfrutadas durante el periodo de cuarentena y que no fueron causadas por el trabajador no se pueden descontar. Después de que las empresas dieron sus periodos de vacaciones, procedieron a liquidar a muchos empleados porque ya se veía que era inviable mantenerlos, ya se les había acabado los periodos de vacaciones, ya no había nada más que hacer. Y en la liquidación de contrato proceden a descontar el mayor valor que le pudieron pagar a sus trabajadores. Esto está prohibido. No fue permitido en ninguna circular, no fue permitido en la ley y es una prohibición que viene de años atrás porque yo no puedo descontarle el tiempo disfrutado en dinero y en dinero que hoy en día pertenece a otra prestación que ya es ganada, como son las cesantías, como es la prima y como es los intereses de cesantía, que fue lo que le quedó a los trabajadores después del periodo de la pandemia. Ya le habían cancelado sus vacaciones, ya había disfrutado más de la cuenta, ese gasto lo debe asumir obligatoriamente la compañía. No procede ningún descuento por valores pagados en caso de terminarse la relación laboral sin que el trabajador hubiera logrado completar su pasivo vacacional. ¿Por qué no me está? Listo. Volvemos a la circular 021, la suspensión de contratos. En la suspensión de contratos también se presentó que las condiciones para suspender los contratos de trabajo se mantienen intactas durante el periodo de aislamiento por cuarentena preventiva. El gobierno ya permitía hacer la suspensión de contratos. ¿En qué momento? Se tenían que presentar varias condiciones. Primero, hay que pedir permiso al ministerio para hacer la suspensión de contratos. Este permiso no es tan sencillo de conseguir y curiosamente, como funcionan muchas cosas acá en Colombia, una suspensión uno la pide de inmediato, pero el ministerio se toma meses para la decisión. Es decir, que cuando yo lo pueda suspender, pues a lo mejor ya la situación en mi empresa se haya normalizado. Entonces, digamos que ese tema es discutible, pero la ley está escrita y se debe cumplir. Se requiere el permiso del Ministerio de Trabajo para hacer la suspensión de contratos. Entonces, la suspensión opera solo con el cumplimiento de ciertos requisitos. Primero, el empleador debe demostrar que usó medidas alternativas como otorgar las vacaciones, hacer el trabajo en casa, flexibilizar su jornada, haber otorgado los permisos remunerados, antes, o sea, que agotó, que trató de mantenerle su empleo y ya definitivamente no pudo más, y ahí sí hace la solicitud de la suspensión del contrato. El empleador debe demostrar que utilizó los medios posibles y que su última medida fue la suspensión. Sabemos que durante esta pandemia pues se hicieron las suspensiones sin este requisito. Generar despidos por justa causa. Digamos que una justa causa son las imputables, son las que ya aparecen en la ley, y una justa causa no venía a ser que yo ya no pude desarrollar mi actividad. No se autorizó ese despido por justa causa, o sea que las personas que hicieron las terminaciones, pues lo más lógico era que tuvieran que indemnizar a sus trabajadores y generar los despidos sin justa causa. Cambiar contratos laborales por contratos de prestación de servicios. Digamos que esta figura que le permitió a las empresas pues tener un poquito más de flujo de caja en algunos cargos que debían seguir manteniendo, ¿sí? Y lo fácil fue hacer los cambios de contrato laboral a contrato de prestación de servicio. El mismo sueldo, la misma carga laboral, el mismo objeto de contrato, pero ya no tenían la carga de seguridad social ni de prestaciones, ¿sí?
Esta fue una medida, sin embargo, el contrato de prestación de servicios difiere del contrato laboral y por el objeto del contrato yo seguía desarrollando la misma función, no me podían desmejorar mis condiciones, pasar del contrato laboral al contrato de prestación de servicios cumpliendo con la subordinación, con el horario, con las actividades, no siendo autónomo en mi labor, pues claramente genera ahí una inconsistencia en el tema de desmejora. Esto, digamos que a hoy muchas se mantienen en esta figura, lo cual pues les genera un riesgo alto porque están los dos contratos como mecanismo de prueba de que las personas siguieron haciendo la misma actividad. Bueno, hasta acá vamos con los dos primeros temas. A partir de ahora sigue mi compañero Julio César, quien les va a explicar conductas que pueden generar riesgos futuros ante requerimientos de la. Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Julio César Romero. Entonces, como lo indicó Luz, en este punto vamos a ver las conductas que generaron riesgos de requerimientos por parte de la UGPP. Vale, Liz, para comenzar, pues partimos primero de explicar cuáles son las funciones y las facultades que le da el gobierno a la UGPP. Esto está en el decreto 169 del 2008. En donde pues le da, como lo decíamos, le faculta a la UGPP y le da las funciones que la UGPP debe hacer para solicitar información. Entonces la UGPP lo que hace para validar la información de que los aportes y las contribuciones para fiscales se hayan hecho de forma correcta, tiene ciertas funciones, las cuales son solicitar la información a los actores del sistema, los cuales son fondos de pensiones, EPS, las ARLs, cajas de compensación, el SENA y el ICBF. Entonces, ellos constantemente están solicitando información a estas entidades para cruzar la información. También solicitan información o cruzan información más bien con la DIAN, que es pues, la entidad tributaria del país, donde la DIAN le pasa la información que los aportantes reportan en los medios magnéticos. También solicitan información de las instituciones financieras, llámense bancos, llámense cooperativas, entonces para todo esto con el fin de cruzar información. También faculta a la DIAN para que revise y valide las exactitudes en las autoliquidaciones que nosotros como aportantes realizamos. También puede realizar inspecciones y visitas a las compañías. Esto como proceso después de solicitar toda la información, ellos cruzan información, validan la información si está correcta o incorrecta. Ellos pueden tomar la decisión de visitar las compañías, empezar a solicitarles pruebas como son los libros contables, las nóminas, liquidaciones de las planillas, y entre otra información. Después de todo esto, la DIAN también puede proferir liquidaciones oficiales. Las liquidaciones oficiales es cuando la UGPP determina que hay inconsistencias, inexactitudes en las liquidaciones que realizan los aportantes. La UGPP envía a la compañía una liquidación oficial en donde le dice, usted se equivocó en esto, hay que corregir esto y les da ciertos plazos que vamos a ver más adelante para que corrijan esas liquidaciones. Otra de las funciones de la UGPP es adelantar afiliaciones. Esto sucede cuando los aportantes no realizan las afiliaciones a las entidades correspondientes de seguridad social y una vez ya requeridas las empresas y las empresas no realizan las afiliaciones, la UGPP determina y afilia a estas empresas a las entidades que haya lugar y que la empresa no realizó las afiliaciones. Las entidades a las que la UGPP realiza estas afiliaciones por defecto son Colpensiones, Nueva EPS y Positiva. Pero repito, digamos que esto pasa cuando las empresas no están afiliadas, entonces la UGPP pues ya determina que ellos son los que hacen las afiliaciones mientras la empresa ya pues procede a hacer sus afiliaciones. Esto es como a grandes rasgos las funciones, las facultades de la UGPP para validar que las autoliquidaciones estén correctas. ¿Cuáles conductas generarían requerimientos futuros?
Entonces, algunas conductas de las compañías que por desconocimiento pues no lo hacen bien, y que la UGPP puede validar ya sea de aquí a 5 años, que es el tiempo que la UGPP tiene para revisar información. Puede ser que lo revisen en el mismo año, puede ser que lo haga dentro de 5 años, eso pues no se sabe, pero digamos que este es el tiempo prudente que tiene la UGPP. Tenemos en primer caso, es cuando no se realizan las afiliaciones. Ahorita durante el periodo de cuarentena, pues claramente como para evitar la presencialidad y para evitar tantas aglomeraciones, se dio como la orden a las entidades EPS, fondos de pensiones, ARLs, de que se implementaran las afiliaciones de manera virtual, al máximo, o sea, implementar afiliaciones virtuales vía correo electrónico para pues limitar la presencialidad. Pero nunca, digamos, el gobierno decretó o autorizó para que las afiliaciones de los trabajadores no se suspendieran o dieran un plazo para que los afiliaran después de un tiempo de haber ingresado. Entonces, esto pudo haber sido un error de algunos aportantes y que la UGPP puede requerirlos por eso, porque las afiliaciones nunca se suspendieron, debieron continuar ya sea de forma virtual, vía correo electrónico o ya agotando esto también presencial, pero pues igual se tenían que hacer. Em, También pues puede ser el error que más adelante vamos a ver en las siguientes diapositivas, al momento de liquidar las planillas de seguridad social, pues no se liquidó de forma correcta. Otro riesgo que hay, bueno, como ya Luz lo decía, las suspensiones de contrato pues se dieron mucho ahorita en esta pandemia, pero por más que ya se hayan agotado todos los recursos, las personas que estuvieran o que están en estabilidad laboral reforzada no pudieron haber sido suspendidas. ¿A qué hago referencia con las personas de estabilidad laboral reforzada? Me refiero a las trabajadoras que estén en gestación, a las trabajadoras que estén en licencia de maternidad, las personas que estén incapacitadas o las personas que tengan incapacidad permanente parcial. Me refiero a los trabajadores que están incapacitados, que no tuvieron derecho a la pensión por no superar el porcentaje de discapacidad laboral, o sea, el 50%, y que se reintegraron a la compañía. Entonces, estas personas que se encuentran en incapacidad permanente parcial tampoco pudieron ser suspendidas. Listo. Ya entrando en materia, existen tres motivos por lo que la UGPP puede requerir a los aportantes al encontrar índices de evasión. Entonces, la evasión es cuando no se radicaron afiliaciones de los trabajadores nuevos. Aunque esto se da mucho en las personas que van y trabajan un día, 2 días o 3 días a la empresa, que trabajan poco tiempo y que algunos aportantes pues deciden decir, bueno, como vine y trabajo un día, 2 días, pues no realizamos las afiliaciones porque no representa mayor cosa. Como la OGPP está en constante cruce de información, pues ya como lo dijimos con las entidades tributarias, con las EPS, ellos validan esto. Y si ellos encuentran que a un trabajador, así haya trabajado un día, no se le realizó la respectiva afiliación a los sistemas de seguridad social, ellos nos pueden requerir por esto, por evadir las afiliaciones de los trabajadores. Tenemos otro motivo por lo que la UGPP nos puede requerir y es la omisión, que es como caso contrario a la evasión. Es cuando se radican afiliaciones, pero no se hacen los aportes a seguridad social. Que un ejemplo claro es como el que ya di, que son las personas que de pronto, bueno, realizamos las afiliaciones, por ejemplo, la de la ARL que se hace un día antes, realizamos la afiliación, resulta que el trabajador o no se presentó, o fue y trabajó mediodía, trabajó un día, o trabajó pocos días. Muchos aportantes pues toman la determinación de no hacer los aportes a seguridad social y esto también estaría incorrecto, ya que así sea mínimo, se debe hacer el aporte de un día, si es que el trabajador fue un día nada más o medio día nada más, pero siempre hay que hacer los aportes cuando se realizan las afiliaciones, entonces así sea mínimo un día o bueno, o los días que haya trabajado. Y el otro motivo por el que la UGPP nos puede requerir es la inexactitud, que es por lo que más se presentan requerimientos de la UGPP, que es cuando no se calcula bien el IBC de los trabajadores y se reporta de forma incorrecta, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Listo.
Ya como lo había indicado Luz, en esta pandemia se presentaron muchas novedades, pues porque las empresas debieron tomar acciones para mitigarle los costos, la pandemia y mantener los salarios de los trabajadores. Unas de las que más se presentaron fueron las vacaciones, ya sean pues porque los trabajadores tenían derecho o porque fueron anticipadas. Claramente esto debía reportarse en las planillas de seguridad social. Así sea que el trabajador hubiera estado un día en vacaciones, esto debía reportarse. Una de los puntos en que la UGPP revisa es que de acuerdo al decreto 806 de 1998 en su artículo 70, determina que el IBC para el periodo de vacaciones se debe reportar con el IBC del mes anterior a la fecha de inicio de vacaciones. Entonces me explico. Si el trabajador inició vacaciones el 1 de abril del 2020 y estuvo, no sé, 10 días de vacaciones, el IBC por estos 10 días de vacaciones no debe ser el valor que se pagó por estas vacaciones, sino debe ser el IBC del mes inmediatamente anterior a la fecha de inicio de vacaciones. En este caso, marzo. Entonces, se tiene que tomar con el IBC de marzo y con eso se reportan las vacaciones de abril en la planilla de seguridad social. Entonces, este es un punto a tener muy en cuenta porque pues, las empresas tuvieron muchas vacaciones. De hecho, en las estadísticas que sacó el DANE, se ve que en comparación con el 2019, en el mismo periodo, las vacaciones crecieron 4 veces en comparación pues, con abril de 2019. Entonces, es un punto a tener en cuenta. También está pues el no reporte de las horas extras. Bueno, acá no es solo las horas extras, sino todo lo que forma parte integral del salario, que sean comisiones, bonificaciones salariales, bonificaciones habituales, todo lo que haga parte integral del salario y que por error, por desconocimiento, no se incluyó dentro del IBC, también es un riesgo por lo que la UGPP nos puede requerir. También se presentaron en la pandemia, se presentaron muchos retiros de personal. Muchos despidos, bueno, ya por los motivos que sean. Estos retiros siempre se deben reportar en la planilla de seguridad social, pues marcando la novedad que está para este fin. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ya que si no se reporta el retiro del trabajador, la UGPP pues nos puede requerir por los periodos que se dejó de reportar y resulta que nosotros en los siguientes meses no vamos a pagar aportes por los trabajadores que ya se retiraron, pero pues como no reportamos ese retiro, la UGPP y las entidades de seguridad social, pues para ellos, ellos asumen que el trabajador sigue vigente y van a cobrar por estos meses. Entonces hay que tener cuidado, si no se reportó, pues hacerlo en una planilla de corrección o directamente con las entidades de seguridad social. Bueno, otras de las novedades que también se presentaron mucho en la pandemia fue en las suspensiones de contrato. Las suspensiones de contrato se tienen que reportar en la planilla de seguridad social. Cuando hay suspensión del contrato, como se suspenden salarios, como se suspenden todos los pagos, también se suspenden los aportes a seguridad social por parte del trabajador. Por parte de la empresa, por parte del empleador aportante, no se suspenden estos pagos. Se debe aportar a pensión y se debe aportar a salud por la parte que le corresponde al trabajador, o sea, 12% por pensión y 8.5% por salud. Son los dos que se deben seguir manteniendo. Los aportes a ARL claramente no se hacen porque pues, no se está prestando el servicio. Caja de compensación y parafiscales tampoco se realizan. Entonces hay que tener en cuenta esto por si de pronto liquidamos mal los aportes en las personas que estaban suspendidas. Volviendo al tema de los retiros de personal, hay otro tema cuando la persona se retira de la compañía en seguridad social. Esas vacaciones que nosotros le pagamos a los trabajadores en liquidación de contrato, que se llaman vacaciones en dinero o vacaciones compensadas, pues porque no disfrutó las vacaciones, pero pues obviamente tiene derecho a que se le pague esa prestación. Esa parte que se le pagó en vacaciones en liquidación deben hacer bases solo para fiscales. Para seguridad social no hace base, pues porque así lo determina la norma que está en el artículo 17 de la ley 21 de 1982. Entonces, eso hace base para fiscales, pero no de seguridad social. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque la UGPP pues, nos puede requerir por esta información.
Bueno, una cosa que se me pasó decirles es que en vacaciones el IBC del mes anterior solo aplica para seguridad social, o sea, pensiones, salud y riesgos profesionales. En parafiscales las vacaciones sí se deben reportar por lo pagado, o sea, no es con el IBC del mes anterior, sino por lo efectivamente pagado al trabajador. También tenemos el tema de la desalarización. En el artículo 30 de la Ley 1393 del 2010, está claro en donde nos dice que los pagos no laborables, o sea, no salariales, más bien, no pueden superar el 40% del total de la remuneración. La parte que exceda este porcentaje debe hacer base para seguridad social. Entonces, pues ya pues sería determinar cuáles son los pagos no salariales, no laborales que hace el trabajador la empresa al trabajador en el mes, y pues validar que esto nunca vaya a superar el 40% del total de la remuneración. Esto es un caso que se da mucho en los aportantes que desconocen este tema y hay que validarlo porque la UGPP nos puede requerir por esto. Bueno, volviendo al tema del IBC del mes anterior, el IBC del mes anterior, aparte de que también aplica para las vacaciones, aplica para otras novedades. Cuando se presentan licencias remuneradas, que también se presentaron mucho en la pandemia, en las suspensiones de contrato, esa parte que paga el empleador por la suspensión de contrato también debe ser con el IBC del mes anterior a la fecha en que inicia la suspensión, o la licencia remunerada o el permiso remunerado. Entonces hay que tener en cuenta esto. Muchas veces el IBC del mes anterior puede ser inferior a cómo se está pagando las vacaciones o la licencia. Igualmente está correcto que se liquide con el IBS del mes anterior, como otras veces puede ser que el IBS del mes anterior sea mucho más por encima de cómo se están pagando las vacaciones o licencia, pero igual toca hacerlo así. Otra de lo que se presentó en la pandemia, que se presentó mucho, es que como muchas personas, muchos trabajadores se implementó el trabajo en casa, el teletrabajo. Claramente los riesgos, pues el riesgo de un accidente, de un incidente, de una enfermedad laboral, pues bajó considerablemente. Muchos aportantes pues pudieron haber errado por desconocimiento en bajar la tarifa automáticamente al liquidar la planilla de seguridad social. Esto sería algo incorrecto porque la forma correcta en que se debe y se debió hacer es primero reportar a la ARL a los trabajadores que estaban trabajando en casa o a las personas que pasaron a la modalidad de teletrabajo, reportarlo a la ARL y que ellos determinaran si sí o si no bajó el nivel de riesgo y que ellos automáticamente pues bajaran la tasa de riesgo. Una vez hecho esto, pues ya se podría cambiarle la tarifa de ARL, la de riesgos profesionales, en la planilla de seguridad social. Entonces, eso es un tema que hay que tener en cuenta, ya que si no se hizo el reporte a la ARL de que los trabajadores empezaron a trabajar en casa, de modalidad de teletrabajo, y simplemente se bajó la tarifa en seguridad social y ya, hay que pagar esas diferencias porque pues claramente la ARL va a notar, los va a empezar a requerir y va a empezar a reportarla a la UGPP. Otro tema que se nos escapaba es el tema, se presentaron muchas capacidades también porque pues, a muchos trabajadores que les dio el COVID-19, algunas EPS les entregaban la incapacidad. Entonces, recordemos que en las incapacidades hay que seguir aportando normal, salud y pensión, tanto el trabajador como el empleado. Solo se pagarían estos dos subsistemas, que es salud y pensión, y la ARL, la caja de compensación y parafiscales se suspenden, ¿ok? Otro tema que también se dio mucho y es la suspensión de los aprendices. Los aprendices del SENA, muchos aportantes decidieron pues suspender el contrato para bajar sus costos laborales y salariales. Entonces decidieron suspender al aprendiz y dejarle de pagar el apoyo de sostenimiento. En planilla de seguridad social no se podía suspender el contrato, pues primero porque el operador no lo permitía y segundo porque pues no es permitido por la ley. Entonces lo que se debía hacer era seguir pagando la EPS común y corriente como se estaba pagando. Lo único que había que hacer era dejar de pagar la ARL porque claramente ya no estaba laborando. Listo. Entonces eso a grandes rasgos de cómo calcular los IBCs, las novedades que se presentaron en la pandemia. Hay que tener mucho cuidado con esto porque son cosas a veces sencillas pero que la UGPP nos puede estar requiriendo.
ya sea en 1, 2, 3, 4 o 5 años. Entonces, la UGPP, ¿cómo valida estas inconsistencias? Entonces, como ya lo había indicado con los medios magnéticos que los aportantes entregan a la DIAN, como ellos cruzan esta información con la DIAN y la DIAN le entrega esta información a la UGPP, ellos validan con esto. Ellos parten también del formato 2276. El formato 2276 es en el que las empresas reportan los ingresos del trabajador durante todo el año, que es el que va de la mano con el certificado de ingresos y retenciones. Entonces ellos validan este certificado y con estos medios magnéticos corroboran toda la información. También pues con las entidades de seguridad social, las EPS, ARLs, fondos de pensiones, con lo que ellos reportan a la UGPP, entonces ellos también validan con esto. Recordemos que las entidades antes de reportar a la UGPP se envían comunicados a la empresa. Entonces hay que tener cuidado con estos comunicados que reciban las empresas cuando las EPS pues digan que hay mora por ciertos trabajadores, hay inexactitudes por ciertos trabajadores. Hay que validar esto ya que es como una oportunidad antes de que se escale el caso a la OGPP y pues revisar si efectivamente estamos cerrados y no se realizó aportes por un trabajador o efectivamente sí los hicimos y pues es solo contestar a la EPS pues que sí se hicieron. El ICBF y el SENA también son entidades que pues, validan el tema de los aportes. El ICBF más que todo a veces envía requerimientos a la empresa o sea, directamente a la empresa antes de enviarlos a la OGPP diciendo que pues hay inexactitudes en los pagos. Entonces, estas dos entidades también son autoritarias para validar este tema de las inexactitudes que se presentan en planilla. Bueno, digamos que Julio César hizo un resumen de lo que normalmente hace para Auren, pues nuestros ojos de la UGPP en cuanto al tema de nóminas. Entonces, digamos que ahí resumió muchísimo lo que normalmente es su labor y lo que normalmente hace la UGPP en cuanto a determinar inconsistencias. Finalmente, para terminar el tema de la UGPP, digamos que este es como un resumen muy pequeñito de cómo ejerce su acción la UGPP. Como ya decía Julio César, las entidades parafiscales pues hacen una labor que es cobrar de forma anticipada y si no se aclaran las inconsistencias con parafiscales, le remite esa información a la UGPP. Cuando la UGPP encuentra que hay inconsistencias, lo primero que hace es una invitación a corregir. Entonces, esta invitación es algo, es un aviso, pero es como una banderita verde donde le dice a la empresa, vea, yo encontré un año que tiene inexactitudes, tiene 30 días para que usted revise y corrija. No me responda. O sea, ni siquiera le exige a usted el deber de responder y decir es que yo encontré. No, o sea, usted limítese a revisar el año, no sé, el año 2018 y corrija porque le envía una lista de empleados y le permite a usted voluntariamente solo irse con la corrección y los intereses de mora que genere, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en esta invitación a corregir puede haber errores en las planillas, pero también puede haber errores en los medios magnéticos, ¿sí? No siempre al 100% quiere decir que la UGPP cuando emite sus informes de inconsistencias o de omisiones tenga al 100% la razón. Puede ser que en los medios magnéticos yo reporté la prima de servicios dentro de los pagos salariales, ¿sí? Lo que toca saber es explicar y tener la lista de qué fue lo que pasó en mi información de ese año. Pero si yo encuentro algunas diferencias como las que mencionó Julio César, pues hombre, la UGP está dando la oportunidad de corregir sin pagar las sanciones. Si posterior a eso, la UGPP, bueno, esta invitación a corregir no es que te llegue una carta con el proceso, no.
generalmente lo que hace es enviar un correo electrónico al correo registrado en el RUD. Entonces hay que tener cuidado porque si el RUD está desactualizado, el correo ya no es de la persona, pues ese requerimiento o esa invitación a corregir, perdón, porque no es requerimiento, esa invitación a corregir se perdió y esa oportunidad se perdió. Yo no puedo alegar que el RUD estaba desactualizado, que lo que pasa es que el gerente ya no es, ¿sí? Sencillamente se perdió la oportunidad de corregir sin sanción. Cuando ya la UGPP me hace el requerimiento de información, es cuando ya debo entregar mis auxiliares, mis nóminas y mis liquidaciones, ¿sí? Dentro de un plazo de 1 a 3 meses. Ya ahí la UGPP sabe que algo pasó. Lo único que ellos van a hacer es que con la información que yo le voy a entregar, van a cruzar y a determinar de cuánto fueron mis obligaciones y de una vez cuánto sería mi sanción, ¿sí? En este punto yo puedo entregar, viene el requerimiento para declarar y corregir. En el punto del requerimiento para declarar y corregir, yo puedo presentar las pruebas, puedo decirle, mire, usted encontró inconsistencia en estas personas, pero son pensionados o son aprendices, ¿sí? En otras puedo demostrar que mis pagos no superaron el 40% del total de los devengos del mes, mis pagos no salariales. Digamos que me permite también defenderme. Para esto, la UGPP, bueno, tengo 2 meses y la UGPP se puede tomar hasta 6 meses para revisar lo que yo le envié, para revisar los contratos, para revisar los archivos que yo le envié, para revisar las pruebas donde yo evidencio que mis inconsistencias no son tantas como las que él me envió. Posterior a esto hace la liquidación oficial, donde procede el recurso de reconsideración. En la liquidación oficial ya me dice, mire, yo le acepté determinadas pruebas, pero sobre estas sigue la inexactitud. Entonces le liquido su sanción y empiece a pagar, ¿sí? Si yo no estoy de acuerdo aún con esta liquidación, ya tendría que irme con los recursos legales, que eso pues ya serían temas jurídicos. Procede el recurso de reconsideración. En el recurso de reconsideración yo le digo, mire, o sea, a pesar de eso, yo quiero que usted reconsidere su decisión en pro de bajar la sanción y tome en cuenta estas pruebas, tome en cuenta lo que de pronto la UGPP no le pudo haber tenido en cuenta. Eso es si yo estoy 100% seguro de que hice las cosas bien. Al interponer el recurso de reconsideración y no estar de acuerdo, la última instancia a la que podemos llegar pues es irnos en una demanda ante lo contencioso administrativo, que pues ya sería entrar a que un juez determine quién tiene la razón, si la UGPP o la tengo yo. La UGPP pues es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, por ende la demanda sería prácticamente ante el Estado. Lo que normalmente vemos es que se llega hasta la liquidación oficial con unas sanciones pues que son altísimas. Bueno, hasta acá llegamos con el tema de la UGPP. Este punto 4 realmente es muy pequeño porque tiene que ver con las dos primeras, los dos primeros temas que vimos. Son conductas que generaron riesgos de demandas o de conflictos laborales por parte de empleados y exempleados. Digamos que los empleados ahorita, con todo el tema de la pandemia y con todo el tema de que pues no había trabajo, de pronto aceptaron condiciones, aceptaron suspensiones, aceptaron las nuevas normalidades laborales en que se vieron abocados. Sin embargo, si el empleador incurrió en conductas de las que mencionamos anteriormente, el riesgo está latente. El riesgo está latente a que me llamen de pronto a un centro de conciliación o que me llegue un día una demanda laboral o que el empleado llegue a pelear ya obviamente asesorado por un abogado donde le diga, bueno, usted me debe toda esta plata porque debía hacer algo y no podía hacer algo y lo hizo conmigo. Los trabajadores están protegidos mediante la figura de derechos ciertos e irrenunciables, que era lo que mencionábamos anteriormente. Por más que estén de acuerdo, hay figuras que no se podían hacer, ¿sí?
Por ejemplo, las suspensiones de contrato, que hablábamos el tema del permiso al ministerio, las formalidades de demostrarle al ministerio que agoté todos los recursos necesarios, que lo mandé a vacaciones, que de verdad no pude, elevé mi solicitud al ministerio y el ministerio me respondió. Si eso no sucedió, pues la suspensión del contrato no generaría ningún efecto. En ese punto, el trabajador tendría derecho a sus salarios, a sus prestaciones, a absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no se cumplió un requisito que es indispensable y es el permiso para suspender el contrato. En ese punto no habría pues solución de continuidad y sería bastante oneroso el tema de una demanda o el tema de un proceso de conciliación con un empleado. Las bajas de salario. Hablamos de las bajas de salario como un mutuo acuerdo y hablamos de las bajas de salario ligadas a la disminución de la carga laboral. Si esta no se dio así, que era lo que hablábamos, y la empresa, el empleado, perdón, logra demostrar que su baja de salario no fue concertada y que su carga laboral siguió exactamente igual, pues claramente la empresa tiene factores en contra para que el empleado demuestre que tiene derecho a su salario a como lo venía percibiendo, a sus prestaciones a como las venía percibiendo. El tema de los despidos masivos. También ahorita se dio muchísimo pues que las empresas tuvieron que verse abocadas a los despidos, aun cuando haya sido sin justa causa y hayan los empleados sido indemnizados, también el despido masivo debe mediar la autorización del ministerio. El despido colectivo se establece dependiendo la planta de personal de cada empresa. Entonces, eso lo vamos a ver acá. Estos son los rangos para calificar un despido como un despido colectivo o un despido masivo. Depende mucho del tamaño de la empresa. Entonces, si tengo empresas con un número superior a 10 e inferior a 50, dentro de los 6 meses anteriores no puede afectarse el 30% del total de los vinculados, ¿cierto? Mi límite va cambiando. Si son entre 50 y 100, pues tengo un rango para despedir del 20%. Si son inferior a entre 100 y 200, sería del 15%. Y así, digamos que progresivamente hasta llegar a los 1.000 empleados, el 5% para empresas que tengan un total de 1.000 o más empleados. Entonces, así estén indemnizados, las empresas tienen que proceder al permiso del ministerio. Y obviamente ya todos los temas que habíamos visto en las prohibiciones son susceptibles de que el empleado venga y me haga los reclamos. Hay que recordar también en este punto que los empleados tienen sus liquidaciones abiertas por un total de 3 años. Así en la liquidación hayamos puesto que él declara que a la empresa paz y salvo, declara a la empresa, se declara, digamos que a paz y salvo por todas las obligaciones. Eso no es garantía de que la persona no pueda ir a reclamar derechos que él considera ciertos y que le fueron, digamos que, violentados ahorita en los temas de la pandemia. Listo, perdón. Otro tema son las licencias no remuneradas. Volvemos al mismo cuando yo como trabajador no las solicité voluntariamente. Entonces ahí entra un tema probatorio y es qué tan voluntarias fueron las licencias que se otorgaron o que yo solicité con el comillas ahí en la palabra solicité durante los periodos de pandemia. El no pago de la dotación en teletrabajo o en trabajo en casa, pues hay que recordar, este es un tema también bastante discutible porque el ministerio dice si el trabajador no va a usar la dotación, pues no hay derecho. Pero la dotación es considerada una prestación social. Y durante la emergencia económica, el gobierno no se pronunció al respecto al modificar dicha obligación. Y recordemos que la dotación, que es diferente a los elementos de protección personal, es totalmente diferente, la dotación como prestación social va ligada a los ingresos del salario, a los ingresos del empleador, que son hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, como no hubo pronunciamiento, tampoco podemos asumir que era una prestación que se podía suspender.
Y las renuncias inducidas, que obviamente son pues la coacción de los trabajadores para renunciar a su cargo. A la hora de renunciar la empresa, ¿qué se evita? Pues pagar la respectiva indemnización. Entonces, ese tema también es discutible para el punto de demandas, de quejas o de que los empleados en algún punto se asesoren y vayan a reclamarle. A lo mejor no sea una demanda, pero vayan a reclamar y a decir, mire, o sea, a mí me liquidaron esto y esto era lo que usted me debía pagar. Hay un punto que no mencionamos, que me acabo de acordar ahorita, y es el tema de la prima de servicios. En esto sí se manifestó, esto ya venía de tiempo atrás, pero en esto sí se manifestó el ministerio en una circular, y es que la prima de servicios se debe pagar completa en las suspensiones de contrato, en las licencias no remuneradas. Así no hubiera habido prestación del servicio. ¿Por qué? Porque el código que está escrito hace muchísimo solo determina que yo puedo bajar mi prima proporcional al tiempo laborado en cesantías y en las indemnizaciones y en los intereses de cesantías. Entonces, en esto sí hubo un pronunciamiento. Yo creo que olvidé incluir la circular del ministerio, pero en la base de datos que le envía a Amy, me comprometo a buscarla y a enviarla. El ministerio manifiesta que si yo tengo al trabajador en casa, no está prestando su labor, no le puedo proporcionar su prima de servicios, es decir, le tengo que pagar los 6 meses completos. Ante eso venía ya de la legislación anterior, de la legislación que estaba, y lo reiteró el ministerio. Entonces ahí también podría haber digamos que un factor de riesgo para temas de reclamaciones. Y bueno, hasta acá terminamos. Amy va a recibirnos las preguntas o consultas que puedan haber surgido. Muchísimas gracias por su asistencia. Amy. Amy María, ¿me colaboras con el tema de preguntas que se hubieran podido dar? Gracias, Luz. ¿Me escuchas? Sí, señora. Nosotros ya terminamos. No sé si de pronto por el chat haya llegado alguna duda o algún interrogante. Aún no. Entonces, si quieren generar, bueno, acá Samuel García nos quiere hacer una pregunta. Puedes abrir el micrófono, Samuel, y dirigir la pregunta. Sí, hola, muy buenos días. Hablan con Paola. Lo que pasa es que me sale el usuario de mi hijo. Yo tengo una inquietud referente al tema al momento que hicimos los pagos de pensión, teniendo en cuenta la normatividad. Lo que escuché en una última capacitación, decían que eso ya no iba a ser, y que nosotros como empresa teníamos que pagar los aportes que no hubiéramos efectuado en ese momento, lo que fue junio, julio, agosto, si no estoy mal. Entonces tengo ahí como la duda, ¿cómo sería el pago, el retroactivo de llevarse a cabo y que no tengamos afectaciones con la UGPP? Bueno, Paola, nosotros, ¿por qué no mencionamos el decreto? Ese fue el 558, si no me traiciona la memoria. No lo incluimos porque se cayó. Finalmente lo declararon, pues, que contravenía los derechos de los trabajadores y contravenía la ley. Se hicieron las bajas de pensión. Espérame un momento. Se hicieron las respectivas bajas de pensión. Posterior, la Corte se pronuncia y dice, no puede ser. En ese decreto se manejaron dos cosas. Se bajó el aporte a pensión para el trabajador, se bajó el aporte a pensión para el empleador, y se trasladaron los recursos de los pensionados de los fondos privados a Colpensiones. ¿Sí? Cuando la sentencia sale y se pronuncia contra este decreto, le ordena al gobierno reglamentar las condiciones para devolver ese dinero, ¿sí? O sea, hoy en día estamos como en un pedacito que es como un limbo. ¿Por qué? Porque el gobierno hasta ahora a nosotros nos ha llegado lo que es un proyecto para hacer la devolución. Eso tiene más connotaciones de las que podemos dimensionar. ¿Por qué? Porque a muchas de las personas que les dedujimos
menos dinero de su nómina a hoy ya puedan que no estén conmigo en la empresa, ¿sí? Entonces, realmente es bastante complejo. El proyecto de ley decía que para esas personas, sí, pero es perdón, no es proyecto de ley, es un proyecto que los operadores de información y los fondos de pensiones tienen, donde posiblemente se podría hacer los pagos de esa seguridad social que se dejó de retener y que como empleador dejé de pagar. Primero, pues que sería sin intereses. Segundo, que sería, esto es lo que les estoy diciendo, no es oficial, esto fue sencillamente una información que nos llegó de los operadores eh, y que a hoy no tenemos un documento de cómo vamos a hacer esos reintegros. Se generarían las planillas de corrección sin intereses. Para los empleados que están aún activos, descontarles ese dinero, pagar la parte del empleador y se le abonan sus semanas completas, común y corriente. Dejamos las cosas tal como estaban. Para las personas que en ese momento eran mis empleados activos, yo les deduje menos dinero, yo pagué menos, pero hoy ya no están en la compañía. El proyecto es que a ellos no se les va a abonar sino un 25% de esas semanas, de esos 2 meses, tengo en mi cabeza, si no me acuerdo mal si fueron 2 o 3 meses. Entonces, pero no es una información oficial. Nosotros no nos referimos en esta charla al respectivo decreto porque hasta hoy solo sabemos que el decreto se dio, que descontamos menos y que la Corte dijo que no era procedente y le ordena al gobierno establecer el mecanismo para restablecer estas condiciones. Pero hasta hoy no hay pronunciamiento de cómo lo debemos hacer. Vale, muchas gracias. Gracias, Luz. Neyef, tienes la palabra. Primero que todo, buen día a todos y agradecidos por estas labores que hacen, que retroalimentan todas las labores que hacemos en cada compañía y a veces nos toca corregir porque todos no somos sabios. Y muchas gracias de nuevo. Quisiera hablarles sobre cómo ha hecho la empresa referente a ese pago. Hay personas que se han retirado de la compañía, entonces yo procedo a modificar esa planilla y pago completo sin haber tenido el reglamento del gobierno y se puede descontar. Hasta ahora he hecho esto en la compañía. Con lo que estamos activos, pues todavía no he abonado la diferencia que se dejó de pagar. Estamos esperando lo que el gobierno determine. Pero lo más probable es que den un plazo para pagarlo sin intereses. Quiero adelantarme a lo que posiblemente pueda salir del gobierno. Y lo otro es preguntar, ¿nos regalan las memofichas de la reunión de hoy para tenerlas porque no alcancé a tenerlas todas? Claro que sí, Neyef. Nosotros al correo vamos a estar enviando no solo la presentación y la normativa, sino el link a donde pueden acceder a repetir esta sesión si es que necesitan recordar algo o consultar algo. Ok. Y referente a la suspensión, quisieras dejar una anotación. Hoy en día no hay norma que permita la suspensión. Del artículo 151, numeral 1. Puede ser del otro artículo, el del numeral 3 sí, pero el del 1 no, para que las empresas los tengan pendientes, ¿no? Muchas empresas hicieron la suspensión del contrato 51.1 y todavía tienen mucha gente suspendida. Eso no lo deben hacer, porque ya no hay limitación a la movilidad. Sí, de acuerdo. En ningún momento fue permitida, por eso digamos que esa legislación ya venía de atrás, no fue nada nuevo, no fue una prohibición de ahorita, es un tema que ya muchísimas empresas incurrieron, lo que dice el señor, muchísimas los tienen hoy porque es difícil y entendemos eso. Retomar una vez ya se permite la movilidad, pues muchas empresas quedaron obviamente fracturadas en su economía, fracturadas en su flujo de caja y no es tan fácil reiniciar y están suspendidas, pero esto constituye, tal como lo decía él, como no es permitido, pues constituye ahí un riesgo latente de un proceso bien complejo, por cierto. Total, sí. Lo que hay que hacer, pero para haber existido la suspensión, la empresa debió practicar primero las directrices de la 021, si no me falla la memoria, ¿no? Vacaciones colectivas, trabajo en casa, en fin. ¿Ya?
y después de eso, pues llegar a un acuerdo con cada trabajador, mostrarle las finanzas de la compañía, la verdad, en el momento en que los trabajadores conozcan las finanzas de la compañía, para que ellos puedan acceder a una petición de una baja de salario, un otro sí, con tiempo completo, baja de salario máximo del 25%, o un 50% de trabajo, 50% de salario, ¿no? Eso es lo que debemos tener todo el mundo pendiente para evitar no violentar los derechos del trabajador. Muchas gracias. A ti, Neyev, gracias. Quiero leer una pregunta del chat que nos hace Heidi Vera. Si el trabajador es obligado a firmar una autorización para descontar el pago de vacaciones anticipadas, esto es legal y pueden descontar estos valores de la liquidación. ¿Qué es lo que pasa con esos temas de obligado? Ahí ya prácticamente se está generando la respuesta, ¿sí? ¿Qué pasa? En liquidación de contrato proceden algunos descuentos, incluso sin autorización. Lo que pasa particularmente con las vacaciones es, primero, pues si es obligado, no, pero el trabajador tiene que entrar a mirar de qué manera fue obligado a hacer este descuento. Lo que yo les digo, muchas empresas hacen las solicitudes de descuento con logo de la empresa, pero es que si es voluntario por parte del trabajador, este no es un documento que emana de la empresa, no es un documento institucional, es un documento, una carta sin mayor formalidad donde yo le digo a la empresa qué valores me debe descontar. ¿Qué es lo que pasa particularmente con el tema de las vacaciones? Cuando yo disfruto vacaciones, lo que disfruto es días remunerados de descanso, ¿sí? En una liquidación normal, ¿a mí qué me van a pagar? Me van a pagar mi prima, mis cesantías y mis intereses de cesantías. ¿De qué manera me van a poder descontar tiempo de descanso remunerado en 3 prestaciones que no se ven afectadas por ese descanso remunerado? No las puedo afectar, es decir, no procede de ninguna manera. Esos son, digamos que esos puntos en que erraron muchísimas empresas haciendo firmar autorizaciones de descuento que no proceden, que pareciera que sí, pero no. Esos son los riesgos que yo les estaba mencionando finalmente, donde la empresa hace documentos para que parezca que el trabajador voluntariamente accedió a este descuento, pero para el tema de las vacaciones no procede el descuento de días, es descontar como quitarle peras a a un árbol de manzanas, o sea, no va a proceder porque yo no puedo descontar descanso remunerado de dinero producto de prestaciones sociales. Entonces, no procedería y el empleado, perdón, fácilmente puede abrirme un proceso conciliatorio o un proceso laboral o reclamarme porque el descuento no procede y la ley me ampara cuando dice que no procede a hacer esa deducción. Gracias, Luz. Magda, tienes la palabra. Muy buenos días, ¿me estás escuchando? Sí, Magda, te escuchamos. Okay. Muy buenos días, muchísimas gracias. Mi pregunta son 2 preguntas. La primera, en el caso de las dotaciones que se deberían se tendrían que haber pagado durante ese periodo, estas dotaciones se podrían, como las personas no estaban yendo a las oficinas mucho, en nuestro caso el 80% del personal trabajó desde la casa, sin problema. Las dotaciones se podrían dar de otra manera o se puede entregar de otra manera sin que fuera necesariamente para los zapatos, ropa. ¿Hay algún otro tipo de alternativa o tenía que seguir exactamente igual? Magda, hay una alternativa que es muy usual ahorita, muy usada, por ejemplo, para los temas del personal administrativo, y es que los bonos, las empresas como People Pass, Sodexo, manejan algo que es el bono de dotación. ¿Sí? Acuérdate que la dotación no se puede remunerar en dinero, solo un juez determina en ciertos puntos cuándo la remunera en dinero. Yo no puedo hacer eso. Entonces,
pagarla mediante bonos People Pass, pero ojo, porque es que los bonos People Pass tienen otras características, tienen otras modalidades, que es el bono compensación, que es en dinero, que voy y retiro el dinero de cualquier cajero, o el bono alimentos o el bono combustible. Sí, cada empresa lo llama diferente, pero pues más o menos son así. Y está el bono de dotación. El bono de dotación tiene una regla y es que yo solo lo puedo ir a cambiar en ciertos almacenes, ¿sí? Y son almacenes pues de ropa. Entonces esa es una modalidad que nos puede aplicar, pagarla en esos bonos. No se puede monetizar. Para el valor que se consignaría, lo que se hace es tomar como referencia para el caso de que ustedes vienen entregando la dotación, los valores de mercado a que venían entregando una blusa, un par de zapatos y un pantalón. Y eso es lo que pueden mandar al bono People Pass, que es para dotación. Las empresas, al solicitarlo, estas empresas que te menciono, ya lo manejan. Ya entiendo. O sea, eso en ningún momento se puede dar de otra manera. O sea, me refiero, no pueden decir, bueno, ahora usted le voy a pagar tal cosa para que usted, o sea, en vez de la dotación común y corriente. Tiene que ser algo que tenga que ver con lo que es zapato, vestido y demás, ¿cierto? Exactamente. Y es prohibido pagarla en dinero. Si tú la pagaste en dinero, acuérdate que el empleador que paga mal paga 2 veces. Es decir, tu trabajador te la puede volver a cobrar. Ok, perfecto. Otra cosa, en el caso de los salarios no, ¿qué? Se me fue la palabra. Los los que no, ay, se me fue bono no laboral. Hay bonos no laborales, nosotros tenemos en la compañía algunos bonos no laborales. Escuché que decía que no puede ser superar el 40%, ¿cierto? Tengo una pregunta con respecto a estos bonos no salariales. Este caso se le entrega a la persona, pero en el caso de la compañía, esta diferencia o este valor que se le está entregando tendría que aplicársele en un dado caso o retenciones o otro tipo de, o sea, todas las deducciones que tendríamos que hacerle de ley, tendríamos que aplicársele a esa parte que es no salarial. Bueno, es bono no salarial, no laboral, no salarial. Exacto, no salarial, sí, Primero, exacto, primero, para efectos de seguridad social y lo que son prestaciones sociales, el bono se somete al cálculo de que no supere el 40% del total de los ingresos, incluido el bono. Entonces, si tengo un bono, si tengo un salario de 1.000.000 y le pago al trabajador 600.000 pesos, a ese 1.600.000 le saco el 40% y ese va a ser mi límite para determinar si mi bono es 100% no salarial o si hay una partecita que se pasa a salarial automáticamente. Es decir, lo que acá permite es que así yo haya pactado bonos gigantescos no salariales, la ley ya me los está limitando y debo pasar no todo el bono a salarial, sino el exceso, lo que se pasa después de hacer el cálculo. Para efectos de retenciones de seguridad social de parafiscales. Entonces, la parte que exceda del bono se vuelve salarial automáticamente. Entonces, tienes que hacerle sobre ese pedacito deducción de salud, deducción de pensión y la empresa debe hacer los aportes por ese exceso. Es decir, una parte me va a quedar como no salarial, otra parte me va a quedar como salarial. Si excede y no excede, se va común y corriente. Para el caso de retención en la fuente, el manejo es totalmente diferente, o sea, no tiene nada que ver, porque en retención en la fuente lo que tú tomas es la totalidad de los ingresos que son susceptibles de enriquecer mi patrimonio. Y un bono, sea de 100, de 200, de 300, exceda o no exceda, es susceptible de entregar, de incrementar mi patrimonio, por ende se va al 100% para retención en la fuente, no se somete a ningún cálculo. Todo lo que tú le pagues al trabajador por salario, por bonos salariales o no salariales, comisiones, gratificaciones, todo eso se va para retención en la fuente. Entonces, no, digamos que esa parte es separada. Ok, muchísimas gracias, muy amable.
Nos restan unos minutos. Si quieren generar más preguntas, estamos atentos. Tengo un caso particular. Buenos días, mi nombre es Sandra Gil. Buen día, Sandra. Hola, Bueno, Sandra. tengo un caso particular. Por la pandemia, unos empleados en una finca, el empleador les dio la opción de que se quedaran a vivir allí mientras este tiempo de pandemia. Por lo tanto, ya son varios meses que llevan allí y está surgiendo un tema del pago del transporte. Me decían, el empleador argumenta que por lo que ellos viven en el mismo lugar de la empresa, de la planta, entonces no tienen derecho a ese pago de transporte. Yo sabía que eso solo aplicaba para empleadas de servicio, no para personal operativo ni demás. Esa duda nos surgió esta semana. Gracias. No, pero no opera, el auxilio de transporte también opera, por ejemplo, acá en Bogotá, que no se tiene derecho si se vive cerca al lugar de trabajo. Es que recordemos que la filosofía del auxilio de transporte es una ayuda para pagar el transporte desde la casa hasta el sitio de trabajo. Si se vive muy cerca, yo no tengo ahorita en mi cabeza, pero es realmente muy cerca del trabajo, también se pierde el derecho, ¿sí? Son 1000 metros. Exacto. Entonces, si se vive cerca, a menos dentro de los 10 metros cerca de la empresa, no hay derecho al pago del auxilio de transporte. Es decir, si yo no lo uso, no tengo derecho. Por eso fue que ahorita, dentro de los temas de pandemia, se suspendió el pago del auxilio de transporte, pero resulta que el gobierno dijo no. Si su empleado está en casa y está haciendo teletrabajo, trabajo en casa y está usando todo el tema de internet, págueselo como auxilio de conectividad y se está pagando como auxilio de conectividad para aquellas personas que nos conectamos desde casa, pero que cumplen con la norma de los 2 salarios mínimos. Pero Sandra, digamos que ahí hay un tema y es que si ellos no lo están usando, no se genera la obligación de darlo. También está cuando el transporte es in situ, que es pues cuando la empresa paga su ruta de transporte y lleva a los trabajadores desde su casa, los recoge hasta la oficina, ahí tampoco hay obligación de pagarlo. Entonces, digamos que ahí sí estaría muy claro que ellos no, si viven dentro del lugar del trabajo, no habría lugar al pago del auxilio de transporte. Gracias, Luz. Magda, ¿puedes formular la pregunta, Magda? Sí, tengo una inquietud. Lo que sucede es que en este caso, hablando de el auxilio de conectividad, nosotros una parte de la compañía está yendo a trabajar y la otra parte está desde la casa. Las personas que estaban desde casa, que tienen el derecho se les está entregando el subsidio de conectividad. Pero entonces nos ha sucedido que hay ocasiones, o sea, en la semana, por los horarios, por la alternancia, hay unos que van unos días a la oficina y otros días están en la casa. Nosotros, ¿qué hemos hecho? O sea, prácticamente lo que hacemos es como sumarlo. Si no está en la casa y si va a trabajar, hacemos como un conteo completo para pagar el subsidio de conectividad como unido con el de transporte, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé hasta qué punto las cosas se puedan seguir trabajando de esa manera, pero también tenemos casos en que hay personal que no tiene conectividad desde la casa, pero sí va a trabajar 3 días en ocasiones o 2 días. Los días que, para el segundo caso, los días que están en la casa, quiere decir que no trabajan, porque no están conectados, digámoslo así. Efectivamente. Es que no habría lugar porque cuando se determinó el auxilio de transporte, ¿y ustedes cómo le están pagando esos días en que están en la casa pero no trabajan? No, se está trabajando como si estuvieran yendo a la oficina. Eso no se ha suspendido. O sea, es la manera como se está haciendo por la obligatoriedad, porque en la empresa les dieron, hay un horario que les dio la alcaldía para trabajar. Nosotros trabajan allí de 9 a 4 de la tarde.
Entonces, los están cambiando, solamente es en la parte del almacén, son las únicas personas, son como 4 personas las que han tenido esa situación, y de esas 4, 3 son las que tienen como la variación allí, pero es por eso. Magda, yo no me arriesgaría a darte una respuesta así porque sí habría que ver puntualmente la labor de ellos y la jornada de ellos y los días específicos, qué es lo que hacen. No me atrevo, digamos, que a darte una respuesta porque no es como muy claro para mí en este momento el panorama exacto de esas 4 personas. Habría que revisarlo puntualmente si pierden o no pierden el derecho, como el auxilio de transporte es una base que hace base prestacional y el auxilio de conectividad sigue, por ser accesorio, sigue la ruta de lo principal. Tocaría revisarlo como un poquito más a fondo para decir si sí procede o no procede. Digamos que no es como el caso que da Sandra, donde uno pues claramente ya la norma dice cuándo sí y cuándo no. Acá ya hay como un tema particular que habría que revisar más de fondo para no cometer errores de quitarlo, porque pues cuando tú pagas de más 2.000 y punta pesos, pues no hay como tanto problema en pagar de más, pero este tema sí tocaría como mirar más a fondo los 4 personas, eh, cómo se están manejando para saber si sí procede suspenderlo o no. ¿El subsidio de transporte? Sí, el subsidio de transporte, realmente no me atrevería como a decirte si sí o no, preferiría como que fuera un poquito más específico y conocer el caso más a fondo. Ah, ya entiendo. Y en el caso de, es lo que te digo yo, en el caso de conectividad y transporte, hay unos que están yendo a la oficina y cuando no están en la oficina, ellos se conectan. Entonces estamos dejando un solo, como si fuera, lo que sí hace es el control diario de en qué sitio están las personas y se da uno cuenta, pues realmente la mayoría de personas están todo el tiempo trabajando en un sitio o en el otro, pero lo están Y haciendo. vamos a suponer que la suma del mes te dio 20 y 10 días conectados y 20 días trabajando. Le pagas la totalidad del auxilio de transporte. Sí, señora. Sí, ahí digamos que no hay ningún inconveniente. Yo digamos que ese punto es más como para temas de anterreclamos del trabajador, que me diga, Sí, no, mire, es que sí. yo en realidad estuve conectado, no, pues mire, aquí van 10 de conectividad y 20 de auxilio de transporte, pero yo ahí no veo ningún inconveniente, claramente. Ok, gracias. Carlos quiere hacernos una pregunta. Ya puedes dirigirte, Carlos. Gracias, Amy. Luz, es que básicamente tengo la siguiente inquietud. Primero que todo, pues entré muy tarde a la reunión, no sé si este punto lo llegaron a tratar. Tengo un tema con el tema del ausentismo del personal, ¿sí? Muy puntual, digamos que hay personas que cuando van a su EPS, la EPS genera una incapacidad. Hay otras EPS que mandan es un aislamiento preventivo, ¿sí? Cuando se manda ese aislamiento preventivo, pues obviamente no es válido como incapacidad, ¿sí? Para cobrarlo frente a la EPS y también nosotros como empresa no hemos sabido cómo proceder, si le pagamos al trabajador o no le pagamos al trabajador, si le damos vacaciones, si le damos una licencia no remunerada, o sea, no sabemos sabido cómo proceder a ese respecto. A ver, de pronto, a ver si tú me podrías guiar de cuál es como la manera correcta, ¿sí? De que cuando se presenten este tipo de casos, de que por el tema de COVID, vengan a decirle, mire, es que tuve una persona en contacto, entonces lo mandan a hacer un examen, mientras que sale el resultado son 3, 4, 5, 6 días y no hemos sabido cómo soportarnos legalmente para efectos de que si yo no le pago a esa persona 15 días, porque lo mandan 15 días de aislamiento preventivo, si estoy o no estoy obligado a pagarle. Ahí hay una cosa que digamos que de pronto Gracias. entraste un poquito tarde, pero no importa. Mira, hay un tema y es que las empresas en este tema tienen una responsabilidad social. Es decir, como estamos ante una circunstancia de fuerza mayor, ¿sí? Una circunstancia de una epidemia, de una pandemia, la empresa, si en el tema del examen donde soy posible portador del COVID y
salió el examen, me hicieron el examen, pero toca esperar, ¿sí? No le pueden suspender el pago, ¿sí? Porque no es culpa de él, pero tampoco le pueden exigir que vayan a trabajar porque es un foco, un posible foco de contagio. Entonces, se debe pagar normalmente. Hay otros temas donde tú dices, no es que le ordenaron aislamiento preventivo y no, lo que tengo es ahí una hoja donde dice eso. Hay otro tema y es que si ya la persona fue, si ya tiene, digamos que alguna prueba, y la persona cuando uno va a una cita médica, el médico le hace unas preguntas. Entonces, ¿usted qué hace y en qué trabaja? Entonces, soy operativo y no sé, corto tela, soy el cortador, soy labores que no se pueden hacer desde la casa, sí. Trabajo en una cadena de alimentos y soy el encargado. Esos temas no se pueden hacer desde teletrabajo, ni desde trabajo en casa, ni desde ninguna otra. Soy asintomático, pero no puedo ir a trabajar y mi labor requiere la presencialidad. En esas preguntas la persona debe exigir la incapacidad, porque las EPS las deben dar, ¿sí? ¿En qué temas no opera la incapacidad? En el caso de que salí positivo, ¿sí? Pero yo soy auxiliar contable, tengo mi computadora en casa, mi empresa está trabajando normal, no opera la incapacidad porque soy asintomático y yo puedo trabajar o desempeñar mi labor desde la casa. Y el otro punto que ya es extremo, que es pues cuando la persona ya cayó en enfermedad y ya definitivamente o lo tienen hospitalizado y demás, pues ahí opera la incapacidad. Pero cuando no hay, digamos que están en esos temas de diagnóstico o son asintomáticos o su familia está contagiada, pero no tienen mayor implicación, pero el trabajo, perdón, las pruebas se demoran, no sé cómo se estén demorando ahorita de verdad las pruebas, pero no puedo ir a trabajar, la empresa debe continuar pagando el salario común y corriente, porque no hay, digamos que la empresa tiene una responsabilidad social en este caso, y el empleado no es su culpa que no pueda ir a trabajar, que era lo que hablábamos en la primera parte. Yo no le puedo colocar al trabajador una carga que no le pertenece a él, o sea, no es ni por culpa del empleador ni es culpa del empleado, sencillamente un agente externo está impidiendo que yo vaya a prestar mi servicio. Muchas gracias, Luz. Otro tema que de pronto se pudiera manejar, pero es que ahorita ya 6, 7 meses de la pandemia es un poquito complicado, es que de pronto la persona voluntariamente, si tiene, pida vacaciones, pero no, yo no lo puedo, digamos que coartar a eso, pero es que ahorita casi nadie tiene vacaciones, honestamente, porque ya hicieron uso de ellas. Pero digamos que serían como ya mecanismos concertados, pero no concertados, no como no obligados por parte de la empresa en estos temas. Digamos, Luz, que es que, pues, afortunadamente, podemos decir que fuimos una compañía que tuvimos que seguir operando, pues, porque estábamos dentro de las secciones. Y obviamente, pues, cuando se presentaron este tipo de situaciones, pues, le dimos uso de vacaciones a esas personas que por alguna circunstancia se llegaban a ausentar, porque pues al comienzo la gente no sabía cómo manejarlo. Entonces, me duele la cabeza, váyase para la casa. Entonces, cuando le dijiste eso al primero, entonces vino el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y obviamente empezó a presentarse un nivel de ausentismo bastante elevado. Entonces ya dijimos, ok, cuando empezamos a retomar y buscar la manera de cómo controlar al personal, lo que le decíamos a ellos era, váyase al médico y me trae por favor de que estuvo en el médico. Y ahí ya comenzó a disminuir el tema del ausentismo. Cuando ya empezaron generalmente presentaban alguna sintomatología que podrían llegar a ser COVID, las EPS comenzaban a generar las incapacidades. Posterior a eso, me imagino que por el volumen de incapacidades dadas, pues obviamente no iban a seguir dando, entonces empezaron a presentar la carta de acuerdo a un decreto que había sacado el Ministerio de Salud, de que podían dar una carta de manera preventiva, pero no era válido como incapacidad, a menos de que fuera positiva la persona, ¿sí? Entonces, digamos que pudimos manejar eso y el tema de los manejos de las vacaciones. Obviamente, escuchaba ahorita en una parte cómo manejar el tema de las vacaciones. Lo aclaraste muy claramente porque las vacaciones son para algo que ya ejecutaste, no sobre algo que no has hecho.
Entonces, no, nada, agradecerte, Luz, me quedó claro y muchas gracias. A ti, Carlos, quisiera contarles que desde Auren precisamente estamos haciendo lanzamiento de nuestro servicio que comprende 2 fases. La primera fase es una auditoría preventiva UGPP, en donde levantamos la información, en donde contrastamos la información de lo reportado y de las planillas diligenciadas versus lo que en la norma debería aplicarse, y entregamos unos resultados a la gerencia sustentados y en donde también pues despejamos todas las dudas. Sin embargo, hay una segunda fase donde también aplicamos la corrección a que haya lugar. Esto pues para mitigar riesgos de posibles requerimientos ante esta entidad. Entonces, les dejamos en conocimiento esta información. Si ustedes creen o creen y requieren este servicio, pueden requerirlo. Por favor. Con gusto, entonces nosotros te podemos ayudar en este tema, igual a los demás invitados. Pues la verdad se nos termina el tiempo, pero agradecerles su participación y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ustedes, gracias.